Perdón por la interrupción, recibí unos mensajes. Si desean ingresar al Meet, no hay problema, es abierto, pueden ingresar, no hay problema, sus compañeros. Ok, referente entonces a la pregunta que le hacía su compañero Rosado, me dijo que puedo buscar su trabajo a nombre del mismo, ¿correcto? Sí, correcto. Muy bien, mientras va cargando el trabajo, eh, por favor, explícame de la primera pregunta de simulación, ¿cómo funciona esa red en doble L de adaptación? Eh, para la primera simulación tenemos una red simple de un elemento en serie y un elemento en paralelo. Es decir, pueden tomarse Sí, como... sí, pero básicamente mi pregunta no era referida a esta que estás viendo del caso A, sino mi pregunta ahora va referida al caso C. Este, ¿Cómo funciona este caso C? No sé si está por aquí abajo. Sí, este de aquí. ¿Cómo funciona? ¿O tenemos cómo? un doble step que, que corresponde a dos topologías L, con igual un paralelo y un elemento en serie. ¿Cómo han calculado las dimensiones? Eh, Primero se ha procedido a tomar en consideración la frecuencia y las impedancias de entrada y de salida. Se han ploteado ambos puntos en, en el circuito y he visto de que si lo hago si normalizo si comienzo por un elemento en serie y luego un elemento, no sé, comienzo por un elemento en paralelo y un elemento en serie, va a dar de que el último punto siempre va a rodear va, va a girar sobre el 70 y nunca lo va a tocar, es decir, que nunca va a llegar hasta la adaptación. Pero si comienzo en serie y luego en paralelo, sí lo va a llegar a tocar en cierto momento. Por eso he hecho ese cambio. Y luego he ido jugando, ¿no?, un poco con los valores para lograr el camino más corto, siempre tomando en cuenta la impedancia que nos pide. En los dos primeros sería 80 y en los dos elementos sería 70. Ok, vamos a proceder, gracias, a otra pregunta. Voy a compartir pantalla un segundo. Muy bien, estoy mostrando un ejercicio que hemos hecho en clase referente a osciladores. Lo único que quiero que hagas es de que me digas qué es lo que pide el enunciado y cómo lo resolverías. Eh, Acá tenemos, ¿no?, un circuito oscilador donde tenemos dos gamas, uno de entrada y uno de salida. No, uno de la carga y otro de entrada. Ya nos da un dato que es el gamma de entrada, que es 1.25.40. Y, y lo que tenemos que hacer es lograr adaptar este pequeño circuito, ¿no?, mediante este step de paralelo y el otro en serie. ¿Alguien que le quiera apoyar a su compañero? ¿Se me escucha? Sí, adelante. Más que todo lo que nos pide el ejercicio es que adaptemos de la carga de 50 ohmios utilizando esta parte, que es un step en serie y un step en paralelo, que tiene diferentes medidas, o sea, que está a una cierta longitud y que tiene, ¿no?, impedancias también, ¿no? Y debe ser adaptada a otra impedancia que tiene como coeficiente de reflexión 1.25 con un ángulo de 40 grados. Y el proceso que tenemos que hacer es, utilizando lo que es el coeficiente de reflexión, hallar lo que son los valores de
los valores a qué distancia se debe poner las cargas, y más que todo es eso. Ok, perfecto, muchas gracias. Vamos a proceder al sorteo de otro de sus compañeros. Un segundo, por favor. Entonces, del 1 al 4 tenemos al número 4, vamos al grupo 3, número 4 es el número 14. El 14 de la lista es Jean-Paul Mendoza, por favor, al micrófono. Sí. Bien. Vamos a hacer una pregunta referente al ejercicio de simulación. Un segundo, por favor. Ok. Ok, este es el divisor unión T. Coméntame cómo has hecho para calcular en el caso que la razón de división sea de 6 a 1. Primero tenemos que ver, ¿no?, de lo que es las impedancias, ya, o sea, a base de las cargas que tenemos acá en los dos circuitos, tenemos que sacar la relación de cuánto se está yendo a un puerto y al otro puerto, ¿no? Y la relación que debe haber de los dos puertos debe ser de 6 a 1, ¿no? Y ahí tenemos que ir probando, ¿no?, para que el valor se asemeje. ¿Por qué no figura esto en el informe? Aquí se terminó el informe y no hay más. ¿Qué pasó? La parte de 6 a 1 no pudimos realizarlo porque era muy grande lo que es, o sea, Ok, comprendo, entiendo. Otra pregunta, voy a dejar de compartir pantalla un segundo. Ok, coméntame por favor esta figura y estas ecuaciones, ¿qué significan para ti? Ya, este círculo lo que nos dice es de que la parte de oscura es la parte que es estable, ¿no? O sea, que la carga debe estar en la parte oscura para que sea un circuito que sea estable. Y la parte que está o sea, el redondo, que está solamente blanco, es la parte donde no debería caer la carga, ya que sería inestable, ¿no? Ya que te da las ecuaciones, ¿no?, de que se deben cumplir para que eso no suceda. Ok, y de cómo calculas, de cómo deduces que esa zona sombreada es la estable. ¿Qué procedimiento usas? Eh, el procedimiento que tengo que usar es de que el parámetro el parámetro S1.11 debe ser menor a 1, y ¿Alguien que quiera ayudar? Ingeniero, buenos días. Bueno, para Bueno, determinar si la carga sombreada es estable, lo que hacemos es coger un punto en el centro que vendría a ser la carga ZL, igual a 0. Entonces, así el gamma L va a ser igual a 0 y el gamma in, que es igual a S11 más S12 por S21 por el gamma L, es lo que nos va a dar que sea igual, que sea estable, ¿no? correcto, hemos terminado con su evaluación. Muchas gracias. Vamos a proceder al sorteo de otro grupo. Bueno, como el 6 ya salió, voy a sortear solamente del 1 al 5, ¿ya?, de grupos. Y sale el grupo 5. El grupo 5
tiene 4 integrantes, sorteamos del 1 al 4, generamos el número al azar. Tenemos el 1 del grupo 5 es el 12, Joel Laime. Joel, ¿me escuchas? Joel, creo que no está. Sí, lo he visto entre los participantes, como Bruce Laime, tiene el micrófono activado, pero no lo logro escuchar. Si es preciso, me puede llamar. Busque en el chat mi teléfono y me llama. Mientras resuelve su problema técnico, sorteamos otro alumno. El número 2 del grupo 5 es el número 5, Eddie Caguana. Eddie, ¿me escuchas? Sí, ¿escucha? Sí, bueno, sí, claro. Eddie, por favor, dime a nombre de quién busco el trabajo. Por favor, a nombre de quién busco el trabajo. Rogelio Guevara. Rogelio Guevara. Muy bien, mientras va cargando, por favor, señor Caguana, dígame, explíqueme en sus propias palabras el caso B de la simulación de adaptación de impedancia. Repito, el caso B. Y en el caso B pidió la adaptación de, no, igual creo que 50 ohmios a 70 ohmios con la impedancia de 80. Y Es correcto. para hallar los parámetros utilizó en la carta Smith para hallar los ángulos, sí creo que sí. Y ahí se encontró dos de los paralelo y serie, de los cuales se utilizó en TX-Line para simular. Ya, y con el circuito salió la gráfica donde creo los parámetros estaban en el medio. ¿Y por qué les da una frecuencia de 5 GHz? Era lo común. A ver, alguien que le ayude, por favor. No hay nadie que ayude. Ok, vamos a proceder a la segunda pregunta del grupo. Ok, ¿cuál es el criterio que se utiliza para diseñar un amplificador de máxima ganancia? O sea, ¿qué pasos hay que seguir? El, para hacer el amplificador se necesitaría un transistor y una red de adaptación de entrada y salida. Después dependería del criterio, o sea, se sacan los valores de load pool
A ver, alguien que le ayude, por favor. Buenos días, ingeniero. Primero tendríamos que, digamos, hallar la ganancia normalizada en G. Luego, que está dividida entre 0 y 1, que está en las ecuaciones que están más abajo. Luego se representa con, o sea, en la carta de Smith, esas ecuaciones están representadas, se representan como un círculo, ¿no? En la carta de Smith, y luego, luego se hace punto de radio para dibujar un círculo en la carta de Smith, y hay una propiedad que cuando GS o GL es igual a 1, significa que tiene una ganancia máxima, y se puede verificar que el radio es igual a 1, no, el radio es igual a 0. Y mientras mientras que es más chiquito, la ganancia tiene, o sea, mientras que es más chiquita, tiene más ganancia, y mientras es más grande, tiene menos ganancia. Ya, es una buena descripción, pero lamentablemente no corresponde a máxima ganancia. Eso que acabas de mencionar corresponde, mira, lo vamos a poner aquí, corresponde a ganancia específica, a este caso, ganancia específica. Ahí es donde se utilizan los círculos de ganancia constante, ahí es donde se divide por la ganancia máxima, y es ahí donde se utilizan los círculos que acabas de mencionar. Un error bueno, una pequeña confusión, vamos a decirlo así, pero no es tan pequeña, porque la respuesta correcta aquí era otra, era para lo que es ganancia máxima. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar con otro alumno. Entonces, del 1 al 4 generamos, vuelve a salir el número 4 del grupo 5 es el número 11. El número 11 es Enrique Guevara. Rogelio Guevara, por favor, el micrófono. Buenos días, profesor. Buenos días. Por favor, dime, ¿cómo interpretas en tus palabras el caso C de la adaptación de impedancias? Lo voy a poner en pantalla para que lo puedas ver. Este caso de aquí, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo funciona? En el caso C nos dice que debemos de adaptar dos líneas de tipo L, el primero que sea con 80 ohmios y el segundo con 70 en ambos stubs, con una entrada de 70 ohmios y la salida de 50 ohmios. Para adaptar, se tomó como referencia que sea en 5 GHz. Y ¿Alguien que le ayude? ya, al tomar de referencia los 5 GHz, para poder ver la longitud en L y W para las medidas del stub y la línea de M-Link, se procede a poner los valores como R, que nos dice que es 425, altura 0,8 milímetros, T, que es 35 micrómetros. De ahí nos botan los valores para L y W y ponerlos con impedancia de 80 ohmios, y para la segunda parte de L
tendríamos que hacer lo mismo, pero con 70 ohmios, como nos dice. Luego, yo veo de que en el caso C, ustedes, justo después del caso C, en vez de resolver este caso, han puesto un ejemplo que hemos hecho en clase. ¿Y por qué han hecho eso? Lo hemos tomado como referencia, pero hemos trabajado con 5 GHz. Lo han tomado como referencia el ejemplo. Acá lo que yo veo es de que han colocado un ejemplo de clase que no corresponde con la pregunta. O al menos una parte. Pero veo la doble L por aquí abajo. Del esquemático 4. Ok. Muy bien, hemos terminado con la pregunta. Vamos a continuar con una pregunta adicional para su compañero Guevara. Un segundo, por favor. ¿Cómo funciona un divisor Wilkinson? El funcionamiento de divisor Wilkinson, por favor. Alguien que le ayude. Sí, ingeniero, es un divisor de potencia con pérdidas de 3 puertos, lo cual que, o sea, posee un puertos adaptados y tiene aislados los puertos de salida y puede realizar una división arbitraria de potencia. Muy bien, es correcta la respuesta. Gracias, vamos a proceder con la evaluación de otro grupo. Entonces, como ya hemos evaluado el grupo 5 y el grupo 6, ahora hasta hay que evaluar el 1 a 4 nomás. Entonces, el 1 a 4 toca el grupo 1. Y el grupo 1 vamos... Ah, no, pero en el grupo 1 son 5 integrantes, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí. Fíjense aquí, en el grupo 1 hay 5 integrantes. Entonces, vamos a hacer los números aleatorios del 1 al 5 para el caso del grupo 1. Tenemos el número 4. El número 4 del grupo 1 es el número 15. El número 15 es Edward Moyoapasa. Edward, el micrófono, por favor. Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días. ¿A nombre de quién busco el trabajo? Conde Laura. Conde, ok. No sé si he escrito bien la palabra conde. ¿Es bien el apellido Conde? ¿Está bien escrito así? Sí, ingeniero. Sí. Y a ver, vamos a ver si es este. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, a ver, el alumno Moyapasa, dígame cómo ha calculado el doble stop, o sea, el caso C de la pregunta 1. Bueno, utilizando lo que es el software, se puede calcular el ángulo para calcular las dimensiones de la línea de manera dinámica con formas de tuneo.
dentro de Microwave Office o de Smith Chart, el de RFDUD. Básicamente es, ingeniero, o sea, tuneando los grados de cada línea hasta llegar a un punto, al punto deseado, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, 50. sí, esta gráfica de aquí, ¿qué significa? El punto verde es la impedancia de la parte izquierda del circuito, que es 70 más J30. Y el punto medio es de 50, que es la parte derecha del circuito, ¿no? La carga derecha. Entonces, con una serie de arreglos entre stubs en serie y paralelos, pues se trata de llegar de 50 hasta el punto 70 y hacer la adaptación de las impedancias. Es por eso que le digo que tuneando o variando el ángulo de cada, en este caso de cada línea, en serie o en paralelo, nos hace llegar hasta el punto deseado, ¿no? En este caso 50 a 70. Pero aquí ustedes han llegado a un punto, me parece que es más J30, bueno, 18 más J30, no han llegado a 70. 18. No, sí, es 70, ingeniero. 69 hasta J30. Pero aquí en el dibujo, este es el punto inicial. Sí. Y el punto final, 18. ¿ya? Pero el 70 está en el eje horizontal. El 70 se encuentra en esta línea, alineado con 50, en algún punto más o menos por aquí se encuentra el 70. Sí, es que hemos considerado la parte imaginaria en el circuito. Bueno, en el enunciado decía que solo tomen 70 como impedancia de carga, y el circuito en sí tenía 70 y 30 como imaginario. Entonces hemos llegado de 70, hemos subido a la parte reactiva, ¿no? J30. Es por eso que el punto sale con un ángulo ahí. En el enunciado se trabaja con 70, ya, ustedes lo han considerado R de Z e I de Z. Ajá, exacto. Correcto. Y en la simulación también hemos hecho lo mismo, ¿no? Uh-huh. Para representar ese 30 imaginario hemos puesto un condensador, como usted nos recomendó. Uh-huh. Ya. Entonces, de esa forma hemos representado la carga. Lo hemos considerado como su parte imaginaria más. Y ya, entonces es correcta la respuesta. Muy bien. Gracias. Vamos a pasar a una segunda pregunta. Ok, ¿cuál es el inconveniente que ves en este circuito y cómo lo resolverías? Bueno, básicamente el problema de ese circuito en específico es de que las líneas que están dividiéndose, por decirlo, o dividiendo la potencia, están muy cercanas y se produce un fenómeno físico llamado acoplamiento, en donde pues una línea puede influir a través de un campo magnético a la línea de al lado, ¿no? Induciendo alguna corriente parásita quizá. Entonces, lo que se recomienda para ello es de que en el punto donde se separan las líneas, o donde ya se hace la división de potencia, pues se consiga lo más cercano a un ángulo de 90 grados entre la línea de entrada y la línea de derivación. Ok, está bien. Suficiente. Muchas gracias. Es correcta la respuesta. Muy bien, vamos a pasar entonces a un segundo compañero de este grupo. Igual generamos un número aleatorio, el 1. Estamos grupo 1, el número 1 es el 18. Y el 18 es Mayori Quintana. ¿Me escuchas, Mayori? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Vamos a hacer una pregunta referente al circuito de divisor unión T.
Ya aquí se les había propuesto hacer un circuito de división, pero no veo el ejemplo 6-1. ¿Qué pasó? Claro, ingeniero, hemos tratado de desarrollarlo con mis compañeros haciendo un grupo, ¿no?, de estudio. Y el problema es que después de resolver el primer ejercicio, hemos buscado la forma de resolver este ejercicio hemos tenido varias complicaciones. Los resultados que hemos querido obtener no han sido los dables y no hemos llegado a completarlo. No nos ha salido. Ya, coméntame un poco hasta dónde han hecho, porque, o sea, yo veo de que sí han hecho ustedes el divisor de potencia de 2-1, tomando como referencia la diapositiva que hemos visto en teoría, que era igualar potencias, ¿no?, con unas fracciones ahí. De ahí podían despejar las impedancias, y era repetitivo, era como el ejercicio 2. No sé si me podías dar un poco más de detalles, hasta dónde llegaron y cuál fue el cuello de botella. Más que todo por, por la parte de las impedancias. Hemos estado tratando de trabajar con impedancias imaginarias y en varias ocasiones se nos ha complicado y hemos empezado de nuevo a partir del primer ejercicio y bueno, es más que todo que se nos ha complicado. Yeah. ¿Alguien que quiera aportar ahí? Ingeniero, en la parte de que nos hemos quedado con el cuello de botella en este ejercicio, es porque nosotros hemos estado considerando la imagen del circuito que estaba en el ejercicio, ¿no?, en la simulación. En esa parte nos decía que teníamos que usar una impedancia con un valor imaginario adicional. Y ese era nuestro problema desde nuestro primer ejercicio. No salía como nosotros esperábamos y allí es donde tuvimos problemas. A ver, yo estoy aquí con el informe y dime, ¿dónde salía imaginario? No. En la parte de enunciado. Allí es donde nos aparecía la parte de imaginario. Bueno, vamos a ver el enunciado. Aquí, este es el enunciado. ¿En qué parte hace referencia al imaginario? Ingeniero, creo que se está equivocando mi compañero con los ejercicios anteriores. En este caso solamente tenemos impedancia de 50 entrada y, bueno, en cada puerta 50 nada más. Sí, es correcto. Y bueno, vamos a continuar evaluando a su compañera Marjorie, ya, para no perder tiempo. Vamos a ver. A ver, Marjorie, por favor, dime, ¿cómo haces para diseñar un amplificador de ganancia constante? Bueno, como hemos visto los círculos de ganancia, necesitamos hallar los valores de GS y GL, ¿no?, con las ecuaciones que vamos a ver, se ven más adelante, y es GS sobre el GS máximo, si no me equivoco, y usamos también los parámetros S para hallar estos valores y poder hallar los valores más efectivos, si podemos decirlo así, eficientes de estos círculos para poder trabajar. ¿Qué más? ¿Algo más para complementar? Bueno, en las gráficas se aprecia también que la parte que está sombreada es la parte con la que se trabaja, que es la ganancia constante, y mientras esté más grande tendríamos más valores, más valores para la parte de la ganancia de la eficiencia. Ahí se ve. Mientras esté más cerca al centro de la carta de Smith, van a ser valores más aceptables. Digamos que se dé el caso de que
ahí esté para el centro, si más no me equivoco, el GL de 0 dB y el de 3 dB, también se podría elegir esa opción, pero no es la dable, sino que la que se pone ahí los dos puntos, el de gamma S y gamma L, son los más aceptables ya que ambos están cerca están cerca apropiadamente al centro de la carta de Smith. Ok, correcto. Vamos a proceder con otro grupo. Gracias. Gracias, ingeniero. Muy bien, solamente quedan los grupos 2 y 4. Vamos a empezar con el grupo 2. ¿Ya? Y del grupo 2 vamos a sortear a un compañero. El grupo 2 también tiene 5 integrantes. El número 1 del grupo 2 es el 1. Roger Alayo, ¿me escuchas? Roger Alayo, a la 1, a las 2, a las 3. No está. Sorteamos a otra persona. El número 3 del grupo 2. Perdón, número 3 del grupo 2, 9. Ansel Cutipa, ¿me escuchas? Sí, ingeniero, presente, buenos días. Antes de continuar, al alumno Alayo me puede llamar por teléfono. Ustedes ya saben, en el chat de el teléfono. Mientras resuelve su problema de comunicación, vamos a proceder a evaluar a su compañero Ansel Cutipa. ¿A nombre de quién busco la tarea, por favor? A nombre de González Chua Nicole. Y ya vamos a ver. González. Bien, mientras va cargando, ¿cómo has procedido para adaptar el caso B de bueno de la primera pregunta de simulación? Para adaptar primeramente, bueno, para adaptar las impedancias hemos utilizado el RFDUE. O sea, para adaptar las impedancias de 80 ohmios. Y bueno, después hemos utilizado ¿qué se llama? El Microsoft, el micro, eso. ¿Alguien que le quiera ayudar complementando algo más? Sí, ingeniero. Bueno, creo que mi compañero tiene problemas con su conexión, pero lo que él estaba diciendo es que, bueno, después de hacer la adaptación de impedancias en RFDUD, pasamos a poner los parámetros dados por el problema en la calculadora. Y de esa forma hallamos la longitud y el ancho de los stubs, y de esa forma pudimos hallar la gráfica. Muy bien. Correcto la respuesta. Vamos a proceder a la segunda pregunta para su compañero Cutipa. Ok. ¿Cómo funciona el circuito de la parte inferior izquierda? A ver. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Ayuda? Bien, ingeniero, lo que estamos viendo es un híbrido de 180 grados
Y bueno, para interpretarla básicamente nos tenemos que basar en la matriz que está en la parte superior 7.1. Y de acuerdo a ello analizamos cada entrada, al igual que como lo hicimos en el librito de 90 grados, el cual, por ejemplo, probábamos con cada parámetro y, por ejemplo, el parámetro S2 por ejemplo, el parámetro C2.1, que es 1, pero como está menos J, raíz cuadrada de 2, entonces eso le podemos ubicar como en un eje de coordenadas y de esa forma obtenemos su magnitud. Y como vemos, es una matriz simétrica. Y la diagonal principal, todos los valores son iguales a 0, lo cual quiere decir que todos sus puertos están adaptados. Y que bueno, está desfasado 180 grados. Y eso nos damos cuenta cuando analizamos cada elemento de la matriz. Ok. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Voy a sortear a un alumno más. Del 1 al 5 sale el número 3. El número 3 del grupo 2 es el 9. El 9 es... ya salió. Tenemos que sortear otra vez del 1 al 5. Sigue saliendo el 3. 1. Entonces, del grupo 2, el 1 es el 1. Alayo no está, ya lo llamamos. Por si acaso, las personas que se llaman y no están, se quedan sin nota, ¿ya? El número 4 del grupo 2, tenemos el 10. El 10 es Nicole González. Nicole, ¿me escuchas? Es ingeniero. Buenos días. Buenos días. Entonces vamos a proceder haciendo la pregunta del informe. Es importante notar aquí de que este grupo tiene solamente 3 integrantes, que son Cutipa, González y Vilca. Ok. Lo cual significa que no han trabajado los otros integrantes. Sí, ingeniero, es que, bueno, la vez pasada también le indiqué en la continua 2 que tanto Alayo Pinto como, no me acuerdo el nombre del otro chico, creo que es Condori Chambi, algo así, no, creo que habían abandonado el curso. Ya veo, sí, Condori Chambi, ya. Ok, gracias por el dato. Entonces, vamos a continuar evaluando a González. Y aquí vamos a hacer una pregunta de la parte final. Mira, ¿cómo han hecho el ejemplo de razón de división de 6 a 1? Pues primero nos guiamos en la secuencia de pasos que estaba en las diapositivas de la potencia. Y bueno, en base a eso tratamos de adaptarlo a 6 a 1. En clase creo que se trabajó de 2 a 1 y en este caso nosotros hallamos 6 a 1, primero despejando y hallando un valor para ZC. Después de eso tratamos de hallar las impedancias tanto de entrada para los respectivos puertos. Y pues claro, para la implementación de
de la línea microstrip. Entonces, bueno, también hicimos una serie de cálculos, por ejemplo, la impedancia de entrada que estaba en paralelo y básicamente es el procedimiento. Y claro, también usamos em, este, la calculadora para hallar los valores y luego lo graficamos. Ya, aquí estas curvas no deberían salir en estos valores. Aquí, por ejemplo, el azul me dice, inyecto señal en el puerto 1 y en el puerto 2 estoy recibiendo -4. Inyecto señal en el puerto 1 y en el puerto 3 estoy recibiendo un valor promedio de -7, más o menos. Y esa diferencia de -4 a -7 no es la razón de 6-1. ¿Ya? Ahí probablemente me ha faltado sincronizar o optimizar un poco más el circuito. Una pregunta más. ¿Para qué sirven estas líneas? Vamos a señalar aquí. Estas líneas adicionales, esta de acá y esta de aquí. ¿Para qué sirven? Lo que estamos viendo es el transformador de lambda cuartos y eso Pero el transformador de lambda cuartos aquí son idénticos. Sin embargo, las impedancias que adaptas aquí, 50 con esto de aquí, esta impedancia de acá es diferente de esta de acá. Entonces, el transformador de lambda cuartos de este lado debería ser diferente del de este lado, ¿ya? Porque depende de la raíz cuadrada de su producto. Vamos a continuar con otra pregunta. Ok, quería que me digas en tus palabras qué significa esta figura para ti. Sí, ¿qué significa esa figura para ti? Está relacionada con el tema de los amplificadores de bajo ruido, ¿ya? Con los LNAs, ¿ya? ¿Qué significa esa figura? Pues lo que estamos viendo en la figura se refiere al amplificador para una ganancia específica. ¿Alguien que le quiera ayudar, por favor? Ingeniero, buenos días. Buenos días. Bueno, como dijo mi compañera, es el amplificador, la gráfica del amplificador de bajo ruido. Y bueno, este amplificador es un dispositivo que recibe una señal de entrada pequeña y que su objetivo es amplificarla mediante, bueno, no mucho, ¿no? Pero que haya una relación, una fidelidad entre las dos señales. ¿Ya? ¿Algo más que deseen añadir? Muy bien, eso sería todo. Vamos a proceder ahora con el grupo 4. El grupo 4 es el último grupo que falta. Un segundo, por favor.
Muy bien. Entonces vamos a proceder a ver ahora el grupo 4. En el grupo 4 tenemos 4 personas. Vamos a sortear entonces del 1 al 4. Generamos el número, es el número 2. El número 2, ahora sí el número 13. Y hablamos a Ana Mamani. Ana, ¿me escuchas? Sí, ingeniero. Muy bien, vamos a preguntar en primer lugar, ¿a nombre de quién busco la tarea? Mamanian. Ok. ¿Mamani Quispe? Sí. Ok. Muy bien, mientras va cargando el fichero, por favor explícame el caso A de la adaptación de impedancias. Ok. Bueno, en el caso A nos pide que tenemos que adaptar una impedancia de 50-70 y para bueno, vemos que es una línea en serie y también en paralelo. Entonces lo que hemos hecho primero es con el FRUD calcular las longitudes de los circuitos. Eso va a ser de 50-70 ohmios. Los ángulos los podemos los podemos poner en el XL y en el X-Line. Y bueno, con eso podemos hallar y el resultado de eso nos da, el resultado está en la parte de abajo, donde nos dice que una frecuencia de 5 GHz, con la impedancia de 50, podemos hallar la longitud en grados con el TX Line de microwave o BIS, y ponemos los en la gráfica de la carta de Smith podemos ver que ya está adaptado. Luego ponemos los datos que nos ha salido en la gráfica de Smith, por ejemplo, donde dice longitud eléctrica, 129.96 grados, que es lo que nos sale en la parte de arriba. Y como completamos todos los datos, ya tenemos nuestro circuito adaptado de 50-70. Y bueno, también tenemos las gráficas, la gráfica 1 del parámetro S11 y el parámetro S22. Y también hemos puesto una gráfica de la carta de Smith. Ok, vamos a pasar a una pregunta de teoría. Un segundo, por favor. Sí, ¿para qué sirve la figura de la parte izquierda de la pantalla? Bueno, vemos que es lo que nos ha explicado es un circulador. Ellos sirven para que cuando una señal entre por un puerto, se vaya directamente a una. Disculpe, ¿cuál es la imagen? ¿De la izquierda a la derecha? De la izquierda. Ok, por ejemplo, ese circulador nos dice que una señal va a entrar por el puerto 1 y se va a ir al puerto 2, más no al puerto 3. Y
y de ahí se va a ir a la antena, y como la antena tiene, bueno, puedo reflejar, se va a ir nuevamente por el puerto 2, y de ahí no va a ir directamente al puerto 1, sino al puerto 3. Básicamente eso es las aplicaciones, lo que es una aplicación, ¿no?, de los divisores de potencia. ¿Y la figura de la derecha? La figura de la derecha funciona de la misma manera, solo que uno es un transmisor y el otro es un amplificador. Por ejemplo, si como en el amplificador tenemos, siempre va a haber que se escapen ondas, y para no dañar nuestro amplificador debemos usar un circulador. La señal que entra por el generador primero va a pasar por el circulador, luego por el amplificador y luego por... y del amplificador se puede reflejar, entonces va a pasar otra vez al puerto 2 y de ahí al puerto 3. Eso es prácticamente esto es para que no se dañen los componentes. Muy bien, vamos a proceder con un sorteo de una persona adicional, que es la última persona del grupo 4. Antes de continuar con la evaluación, quiero verificar algunos detalles de sus proyectos. Simplemente voy a tomarme la libertad de llamar grupo por grupo para poder verificar su informe. A ver, de grupo 6, Dana, por favor dime, ¿a nombre de quién busco su informe? Verónica Carlos. Carlos, ok. Entonces, este es el grupo 6 y tiene 4 integrantes, correcto. Del grupo 3, Jean-Paul Mendoza, dime a nombre de quién busco su trabajo. O el alumno Rosado Velázquez, a nombre de quién busco su trabajo. Sí, ingeniero, de mi nombre. Rosado. Sí. Ok. Entonces tenemos 4 integrantes del grupo 3. Han trabajado todos. Caguana, por favor, a nombre de quién busco la tarea del grupo 5. Guevara. Guevara, ok. Está bien, han trabajado 4 personas. Moyoa Pasa, a nombre de quién busco el informe del grupo 1. Ingeniero, Moyo Pasa es de mi grupo, está a nombre de Conde Labra. Conde, ok. Muy bien, están los 5 integrantes. De grupo 2 ya lo verifiqué. De grupo 4, este grupo de aquí. Los 4 también. Ok, entonces ahora sí, vamos a terminar con la última persona del grupo 4. Al principio fue Mamani y ahora salió el número 3. El número 3 del grupo 4 es el número 16. El número 16 es Lizardo Morales. Lizardo, por favor, al micrófono, ¿me escuchas?
Lizardo Morales, a la 1, a las 2 y Hola, a las 3. ¿Sí? ingeniero, buenos días. Buenos días, Lizardo. Vamos a una pregunta del informe. Esta pregunta se refiere al divisor de razón 6 a 1. Quisiera que me digan cómo han hecho el divisor de razón 6 a 1. Más que todo nos hemos guiado en el ejemplo que dio en clases. Hizo un ejemplo de 2 a 1. Digo, para razón de 2 a 1. Entonces, hemos tratado de encontrar como, primero con la fórmula de la potencia, para potencia 1 y para potencia 2, como se ve ahí, o sea, hemos hecho para potencia 1 de 1 a 7 de potencia de entrada y potencia de 2 de 6 entre 7 de potencia de entrada. Entonces, como tenemos potencia de entrada, o sea, de entrada que es de 50, hemos calculado el Z1 y el Z2. Nos ha salido 350 y 58.32 respectivamente. Entonces, con eso podíamos hallar lo que son los gamas, gamma 1 y gamma 2. Y podemos hallar los coeficientes de repetición. Y para pasar a milímetros, ¿cómo han hecho? Para pasar a milímetros, ¿cómo han hecho? A ver, alguien que le ayude, por favor, a su compañero. Buenos días, ingeniero. Para pasar a milímetros solamente se ha cambiado las unidades, nomás en la parte de que estaba en milímetros a milis. Ya, mi pregunta se refería en todo caso a cómo han hecho para pasar de grados a mils, ¿no? De magnitudes eléctricas a geométricas. Eso se coloca, ingeniero, en la parte del TX-Lite para... se coloca en 90 grados a una impedancia en este caso para la primera, que es 350 ohmios. Y se puede calcular las longitudes. Utilizando básicamente la calculadora, ¿ya? La calculadora Line Calcul TX-Line, porque hay que considerar los parámetros del sustrato también. Muy bien, vamos a ver entonces la última pregunta para Lizardo. ¿Cuál es la ventaja de un divisor Wilkinson sobre la unión T? Ayuda, por favor. Ya en la parte la ventaja es que en el divisor de Wilkinson se tiene una resistencia en el medio, lo que hace es que por el puerto 2 y por el puerto 3 no se encuentran adaptados, ya que si es que ocurre un corto, digamos, en el puerto 2, en el puerto 3 no ocurre lo mismo. Eso ocurriría en el divisor T, que las dos están adaptados. Ya, eso se llama aislamiento, ¿no es cierto? El puerto 2 y el puerto 3, que son de salida, están aislados. Sí.
y además adaptados en todos los demás puertos. Ok, eso sería todo entonces. Muchas gracias por su disponibilidad. Muy bien, vamos a ver entonces ahora que ya hemos terminado con todos los grupos. Ya todos los grupos están evaluados. Entiendo de que nadie va a dar evaluación sustitutoria, porque la regla era el que quiere dar sustitutorio en el momento en el que se hace el llamado para continuo lo manifiesta. Como nadie se ha manifestado, significa que no es sustitutorio. Entonces, vamos a dar paso ahora a la última parte de nuestra reunión, que es la entrega de las preguntas para el examen final. ¿Ya? Entonces, antes de ello, vamos a recordar un poco. Nuestro examen final es el 31 de diciembre y consiste, al igual que estamos haciéndolo hoy, en un par de preguntas para estimular y un par de preguntas de teoría. Pero estas preguntas de teoría vienen a ser de todo el curso. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer un pequeño repaso también en breves minutos. Entonces, primero voy a compartir los ejercicios a resolver. ¿Ya? Un segundo, por favor. Señor, disculpe, ¿esta parte va a ser grabada? Oh, si desean se puede grabar, si no, no hay problema. Sí. Sí, yo no tengo ningún inconveniente, lo pueden grabar, sí. Muy bien. Entonces vamos a ver. Un segundo, por favor. Muy bien, voy a compartir pantalla entonces para indicarles el ejercicio a desarrollar. Este documento, que titula también ejercicios, hace uso del sustrato
que hemos puesto para la práctica, para la evaluación continua. O sea, utilizando el mismo sustrato, a grosso modo hay que hacer dos simulaciones. Son dos preguntas únicamente. Una es simular un híbrido de 90 grados y la otra es simular un híbrido de 180 grados. ¿Ya? El enunciado para el híbrido de 90 grados empieza aquí. Dice, simular el circuito correspondiente que se muestra en la figura. Evidentemente se hace referencia a esta figura de aquí abajo, la primera figura. Es una red de 4 puertos, el diseño debe hacerse para una potencia igual entre los puertos 2 y 3. O sea, ahí ven ustedes el cuadrado, ¿no es cierto? Entonces la salida, que son los puertos 2 y 3, tienen que tener la misma cantidad de potencia, o sea, se reparte simétricamente, ¿no? Las longitudes están expresadas en milímetros, son inexactas, o sea, eso que ustedes ven ahí, W, P y todo eso es inexacto, y eso no sirve. Ustedes tienen que calcular esas dimensiones utilizando este sustrato, ¿no? Utilizando el sustrato descrito, cuando estudiando, ¿no? Y revisando los apuntes de clase y libro guía. O sea, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir al libro guía del POSA o a las diapositivas donde yo he explicado el tema de híbrido de 90 grados, ver cómo se fabrica el híbrido de 90 grados. Hay dos formulitas, ¿no? Cuál es la longitud eléctrica de sus brazos, su impedancia, y esa misma aplicarla. Sugiero que ustedes empiecen haciendo el híbrido de 90 grados utilizando primero los componentes TELIN, o sea, líneas ideales, usando lo que dice el libro, ¿ya? Y bonito les va a salir rápido y directo. Una vez que ustedes hayan verificado todos los parámetros S de ese híbrido de 90 grados con el componente TELIN, ya van a saber cómo les debe salir cuando vayan a migrar a substrato. Substrato es lo que está en la figura de aquí abajo. Este es el circuito con sustrato, ¿no? Entonces se supone que cuando ustedes conviertan esos grados eléctricos a milímetros o a mils, y hagan nuevamente la simulación de los parámetros S, les tiene que salir la matriz de parámetros S igualita a la del libro. ¿Ya? Cuando ustedes comprueben de que les sale el híbrido de 90 grados con T-lins igual su matriz S a la del libro, y luego vayan a migrar a microstrip y les sale igual a lo del libro, ya lo tiene el ejercicio hecho. Eso es todo, ¿ya? Luego acá se pide una cosa adicional, que es un pequeño esfuerzo, que dice, en el puerto 4, en vez de 50 ohmios como resistencia de carga, ponle 25, ¿no? Analiza qué pasa, ¿no? Cuando le cambias a 25, sigue siendo puerto aislado, ya no, etc. Otra, dice, esta es la segunda pregunta, si siquiera vamos a poner acá número 2, ¿ya? Perdón. 2. Ahora diseñaremos un acoplador direccional de 180 grados, ¿no? O sea, la primera ha sido diseño de un híbrido de 90 grados, ¿ya? Y la segunda es uno de 180 grados. Entonces, para lo cual se debe armar, bueno, no es armar acá, sino esto es simular el circuito correspondiente, y también es una red de 4 puertos, y acá nos dice, ¿no? Recuerda que la distancia debe ser 3 lambda cuartos, la impedancia debe ser tal, tiene que usted revisar el libro de Posar para ver cuáles serán esas ecuaciones de diseño para el híbrido de 180 grados, porque todo está escrito ahí. Hay que plotear los parámetros que estamos indicando aquí, incluyendo el S22, responder, ¿están adaptados, no están adaptados? Sí, no, ¿por qué? Y finalmente, entre los parámetros S23, 32, si están aislados, el ángulo entre los parámetros S21 y 31, cuánta diferencia existe entre sus salidas, y nuevamente aquí la recomendación es igual. Primero ustedes hagan su híbrido de 180 grados utilizando líneas ideales, o sea, los componentes T-lin, ¿ya? Les sale igualito que la matriz de parámetros S que está en el libro, y entonces van a migrar recién a utilizar microstrip. Cuando utilicen microstrip, les tiene que salir pues lo mismo que con componentes ideales, ¿ya? Entonces esa es la indicación, ¿ya? Como pueden ver, si ustedes acá juntan las piezas, a ustedes les va a salir aquí un tema más o menos circular, porque lo que están usando ahí son unos coditos circulares, ¿no? Entonces a ustedes les va a salir más o menos así con coditos circulares, ¿ya? Vamos a borrar aquí, ¿ya? Entonces ese sería el ejercicio a desarrollar, ¿ya? Para estas dos preguntas que van a ser materia de evaluación de su examen final. ¿Alguna consulta sobre estos enunciados? ¿Se comprende lo que se está pidiendo? Ingeniero, tengo una duda.
En las simulaciones casi siempre se utiliza componentes tipo T o una especie de codos. Estos componentes influyen en algo, en la longitud de la línea o en el comportamiento del circuito. Sí, un poquito, no mucho. ¿Sabes cómo hay que trabajarlo esto? Hay que trabajarlo con frecuencias bajas. Dense cuenta de que aquí en ningún lado se les dice y que funcione su circuito a 10 GHz o a 5 GHz. Ustedes trabajenlo a frecuencias bajas. ¿Ya? Sugerencia, trabajar a 1 GHz, ¿ya? 1 giga. ¿Por qué? Porque estos coditos que están acá, por ejemplo, vamos a poner un poco más grande, ¿ya? Esta unión T, vamos a ponerlo aquí, esta unión T, si bien es cierto, tiene forma de T aquí, en realidad lo que representa es un cuadradito donde se va a pegar este con este y este con este, ¿ya? ¿Ya? Porque uno no los puede poner, o sea, la esquina tiene que llenarse de cobre. Entonces, cuando la esquina se rellena de cobre, uno dice, bueno, y la longitud que yo he calculado acá, ¿no se va a ver impactada por este señor que he añadido acá? La respuesta es sí, un poquito. ¿Y a qué se refiere ese poquito? Bueno, voy a cambiar de color aquí mejor. Sucede de que a toda esta longitud de acá que uno ha calculado, ¿no? Cuando le mete este cuadradito, esa longitud se va a incrementar un poquito. ¿De dónde hasta dónde? Desde el centro geométrico del cuadrado hasta esta arista, ¿no? Esa pequeña rayita azul que he puesto, ¿ya? Ese es una especie de delta L, ¿no? Ese es un delta L que va a impactar un poco sobre la longitud de la línea. Entonces uno dice, pucha, no me salía la simulación, probablemente es por el efecto de Quina que yo he añadido, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa acá abajo, ¿no? O sea, aquí también, si nosotros hemos calculado una longitud de aquí hasta acá, evidentemente cuando ese rectángulo de abajo lo peguemos arriba, pues va a haber un pedacito, ¿no? Chiquito, que va a ser desde el centro del cuadrado hasta aquí abajo, que se va a sumar a todo esto. Entonces la longitud va a crecer un poquito en ambos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar esto? Bueno, dos cosas. Uno, si ustedes lo trabajan a una frecuencia baja, como 1 gigahercio, ¿ya? Ese efecto se siente, pero es bien poquito, ¿ya? Es pequeñito, no pasa nada. O sea, van a ver ustedes curvas muy parecidas a lo que han obtenido con los componentes T-Line. Muy, muy parecidas. Y en la vida real, ¿cómo se enfrenta con esos problemas? Bueno, en primer lugar, uno lo simula así, tal como lo sale, y si ve una pequeña diferencia, uno manualmente, o bueno, con la herramienta de optimización, ¿no? Ustedes pueden poner esa herramienta de dial, que por ejemplo que tiene el MicroOffice, el ADS también tiene sus herramientas de dial, le rebajan un poquito acá, ¿no? Le cortan un pedacito acá, ¿no? O sea, la variable L le ponen como para tunear. La bajan un poquito por acá, ¿no? Lo propio hacen aquí, la bajan un poquito por aquí esa variable, ¿no? O la suben, la bajan, juegan un poco con ella de manera que se compense con este señor de acá, ¿no? Se compensa con este efecto de acá. Hasta que los parámetros S sean más óptimos y se aproximen a lo que han simulado con los componentes T-Line, ¿no? Que son ideales, que vienen en grados, ¿ya? Entonces, normalmente eso se hace, digamos, para obtener mejor resultado y que se haga más pegado. Pero, como les digo, la recomendación, trabajar a 1 giga y tunear un poquito. No sé si me dejo entender. Sí, sí, profesor. Una consulta más, ingeniero. Al momento que usted utiliza líneas T-Link, sería la manera ideal, ¿no? Digamos que me sale atenuaciones muy grandes o lo ideal. Al momento de utilizar el M-Link, ¿deberíamos esperar los mismos resultados o resultados parecidos? ¿O en qué porcentaje debería parecerse para considerar ok? Sí, es una buena pregunta, vamos a responder gráficamente, ¿ya? Es necesario aterrizar o cuantificar eso. Por ejemplo, si yo tengo un diagrama rectangular
y yo tengo un S11, ¿ya? Y me sale así, ¿no? Con estos T-lines, ¿no? Vamos a poner aquí una línea, ¿no? Digamos aquí me sale menos 100, me sale, o sea, perfecto. A la frecuencia que deseo, justamente a la frecuencia de 4 GB me sale ahí menos 100. Perfecto, está resonando ahí. Entonces, cuando yo lo hago con el M-Link, nuevamente es un poco dependiendo de la frecuencia. Si la frecuencia es 1 GB, por ejemplo, para el mismo parámetro, S11, yo voy a tener probablemente así, un poquito así, más abajo, porque hay pérdidas, y probablemente voy a tener un tema así, y un tema así. Por el efecto, son dos efectos, ¿no? Las pérdidas y la permitividad. Entonces, la pérdida de permitividad a la curva me la aplanan un poquito y a lo mejor el piquito, este de aquí, a lo mejor ese piquito se mueve un poquito más para acá. Entonces, conocer en cuánto es una buena pregunta, es una pregunta interesante, pero vamos a ilustrarlo con algunos números, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Si aquí abajo yo tenía menos 100, vamos a poner aquí en el azul, menos 100, yo pues aquí puedo tener a lo mejor un menos 30, ¿ya? O menos 40 por ahí. Pero desde el punto de vista práctico, como es decibelios, desde menos 30 hasta menos 100 no hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque menos 100 es como decir un picofaradio, y menos 30 es como decir un nano. Ambos son chiquitos, o sea, son la diferencia. Bueno, sé que son 1000 veces, ¿no? Pero igual son despreciables en este caso. Si tenemos menos 100 en T-Line y en MicroStrip tenemos menos 30, no hay problema, está bien, eso es normal, ¿no? Y el separamiento de la frecuencia, pues si acá es 1 giga, vamos a poner en el azul, ya, si todo funciona perfecto hasta 1 giga, vamos a poner aquí, 1 giga. Cuando uno le añade los componentes MicroStrip, a lo mejor le sale pues 1. Y esto a 1.05 gigas, ¿ya? 1.1 máximo, no más, ¿ya? Entonces no es mucha la diferencia, ¿ya? Desde 1 giga hasta 1.05, ¿no? Desde menos 30. Desde menos 30 hasta menos 100, aceptable. Desde 1 giga hasta 1.5 giga está bien, ¿no? Entonces, esa más o menos es el rango, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿No? Ingeniero. Sí, adelante. Una consulta. En sí, claro, en los componentes ideales nos sale, por ejemplo, ¿no? Para evaluar si si un puerto está adaptado o no, nos sale, por ejemplo, valores de menos 80 dB o cosas así, ¿no? Pero cuando se hace con componentes reales, esto no es tanto así, ¿no? La pregunta sería, ¿qué valor más o menos nosotros deberíamos tomar de referencia para saber que un puerto está adaptado, ¿no? En la carta de Smith. ¿Qué valor de dB ya podemos considerar que ya está adaptado? Ya. Esa pregunta es muy buena también porque en realidad depende de lo exigente que sea el cliente, ¿no? Cuando yo trabajé en Freescale haciendo estos temas, el cliente agarraba y venía y decía, tienes que hacer una adaptación por lo menos menos 15 dB en S11. O sea, él pone las reglas. Oye, todos trabajan con menos 15. Viene otro cliente, agarra y dice, no, yo creo que el S11 sea por lo menos menos 10 dB. O sea, se relaja un poco. Allá menos 10, entonces tenemos más espacio para trabajar. Aquí en el ámbito académico yo he escuchado de que justamente ese número, ¿no? Entre menos 10 y menos 15 está bien. Si haces un menos 20, está mucho mejor. Si es un menos 30, mejor aún. Sí, entonces ese es el número, sí. Entre menos 10 y menos 15 más o menos. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ya está, muy bien, entonces vamos a borrar los dibujos, vamos a subir este documento posteriormente y lo único que queda ahora es hacer un pequeño repaso a la medida que lo permita, porque a las 11 tengo una reunión de departamento con todos los profesores de telecomunicaciones, pero es importante ver un poco el tema del repaso. Entonces vamos a ver por aquí.
Si me permite salir. Muy bien, entonces aquí del tema de matriz ABCD y adaptación es un tema muy importante. Ustedes saben que básicamente lo más importante del curso viene aquí. Entonces de aquí que puede venir la pregunta, por ejemplo, ¿qué significa esta matriz Z para ustedes? ¿No? ¿Qué significa el Z11, el ZNN? Luego puede venir, ¿para qué sirve el VNA? ¿Qué nos permite medir? ¿Cómo funciona? Explique su diagrama de bloques. ¿Qué tipos de VNA conoce usted? Luego puede venir por aquí este ejemplito, ¿no? Que es un clásico, ¿no? Dice, ¿cómo haría usted para encontrar los parámetros S? Entonces tiene que escribir el procedimiento, ¿no? La pregunta es, describe el procedimiento. Entonces ustedes dirán, bueno, planteo esta ecuación de gamma, luego de esta ecuación de gamma lo igualo con el S11, pero como gamma está en función de las impedancias, entonces hallo las impedancias en mi circuito utilizando la teoría de circuitos eléctricos, y de ahí procedo a calcular todos los parámetros S, y finalmente obtengo el S21, que debe dar una ganancia de menos 3 decibelios, ¿no? Una atenuación, que está viendo acá, por ejemplo. Luego, ¿cuáles son las ventajas de los parámetros S? Nos permite hacer un desplazamiento de los planos de referencia de un circuito. La matriz de transmisión ABCD, ¿por qué es importante? Y ahí dirán, ¿no? Porque nos permite multiplicar bloques en cascada. Muy bien, me parece que por aquí ya no hay más que preguntar. Bueno, aquí viene la adaptación de impedancia. Bueno, este ejemplo sí estudienlo, ¿no? Tienes una carga de tal tipo y lo quieres adaptar utilizando una sección en L. ¿Cómo lo haría? ¿Cuál es el procedimiento? ¿No? Que dibujan los círculos. Ustedes también pueden compartir pantalla si quieren con el RF2D y hacerlo para responder mejor. Con el Single Step Tuning, ahí tenemos también un ejemplo, ¿no? Este ejemplito estudienlo, el 5.2, ¿no? Se tiene esta impedancia, hay que adaptar a 50 ohmios, ¿cómo se haría? Entonces igual, ¿no? Ustedes ponen su carta, me dicen de este punto me voy a este otro, ¿no? Si quieren con el RF2D, también me responden, ¿ya? Que sería lo ideal, ¿no? Que me respondan con el RF2D y lo resuelvan ahí. Después de eso tenemos adaptación de banda ancha, y aquí vamos a hacer la pregunta. Bueno, de esta técnica, simplemente una gama para usted. Entonces tendrán que decir, este diagrama representa las impedancias óptimas, tanto en fuente como en carga, para obtener mejor compromiso de potencia, eficiencia y ganancia de unidad en banda ancha. Desde 3.4 hasta 3.6, entonces la red de adaptación de impedancia debe generarme estos valores de la tabla. Básicamente, eso puede venir de aquí. Y en sistemas de medida, ya saben, puede venir las pruebas que se hacen de robustez infrarrojo. Aquí no están todavía. Puede venir definitivamente cómo se hacen las pruebas de load pool, ¿no? ¿Para qué sirven las pruebas de load pool? Yo les puedo poner una figura, por ejemplo, esta figura de acá, y decir qué significa esta figura, y dirán, al transistor se le aplica pulsos, ¿no? Con una duración determinada, y se miden sus propiedades dentro del pulso. También esta figura yo les puedo proyectar cómo funciona, y tendrán que explicarme para qué sirve, cómo funciona, cómo se llama. Y finalmente los análisis de robustez. Ahí les diré cómo se hace un análisis de robustez, qué son las oscilaciones, cómo se eliminan las oscilaciones, para qué sirve el factor K, la temperatura, la ganancia varía con la temperatura, sí o no, cómo se puede medir el calentamiento interno de los dispositivos. Tendrán que comentarme algo de esto, ¿no? Cómo se miden las resistencias de unión de los dispositivos. Luego,
Bueno, no voy a abrir este libro, pero puede venir la pregunta de transistor FET, ¿qué es la transconductancia? ¿Cómo la derivan? ¿Por qué es importante? Respuesta, porque la transconductancia es como decir la ganancia. Luego tenemos los filtros. De los filtros se puede preguntar cuáles son los parámetros más importantes, para qué sirve esta curva, qué gano usando esta curva, qué es un filtro prototipo paso bajo normalizado, cómo se hace el escalamiento en frecuencia y en resistencia de los elementos de la IC, qué significa esta tablita, ¿no? Y ya saben, ¿no? A convertir de paso bajo a paso alto. Luego les puedo poner un ejemplo del libro, por ejemplo, para qué sirven las transformaciones de Richard y las identidades de Kuroda. Pueden venir estas preguntas, para llegar finalmente al diseño de filtro pasabajos, donde se usan todos los conceptos juntos. Muy bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, después de ese tema de filtros, ya viene lo que ya hemos evaluado hoy día, ¿no? Divisores, híbridos y osciladores. O sea que con esto ya tenemos un repaso de todo el curso. ¿Ya? Una consulta antes de terminar la sesión. ¿No? Muy bien, entonces, de acuerdo a nuestro cronograma, nosotros nos estaríamos viendo el día 31 para dar el examen final. Ya, ese día nos vemos entonces a las 8:50. ¿Ya? Ok, muy bien, muchas gracias por su atención. Eso sería todo, que tengan un buen día. Sí, igual haremos la evaluación como lo hemos hecho ahora, ¿no? Sus 4 preguntas, 2 de simulación, 2 de teoría, como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Ya? Muy bien, buenas tardes con todos, hasta luego.